Cristo, estamos aquí directo de Radio Adicción Cristiana. Es una radio que se escucha por todo el mundo. Si tú quieres tener contacto en el WhatsApp, te lo voy a pasar el número, es el 811-555-9932. Los teléfonos en cabina, por si quieres hablar, es 1937-4823 o 1522-3508 con LADA 0181. Recuerda también entrar a la página de internet, es www.radioadiccioncristiana.com.mx. Mi nombre es el pastor Abel Murillo. Vamos ahora, te quiero compartir un tema en forma de pregunta, el título de la predicación que se llama ¿A dónde tú vas? Y es una pregunta que nos podemos estar haciendo. No sin antes, quiero decirte la cita bíblica que nos vamos a basar en esta predicación, que es Juan capítulo 13, versículo 36, 37 y 38. Voy a leer el 36, voy a hacer una oración, si les parece, y voy a comenzar con esta, pues no muy larga predicación. Dice la palabra del Señor, Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿O a dónde tú vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Señor, te doy muchas gracias, Padre Celestial. Deseamos que esta palabra, Señor, sea una palabra poderosa, Señor, una palabra que entre en los corazones de cada uno de los oyentes. Deseamos entregar bendición por medio de tu palabra. De por sí tu palabra es rica en abundancia en bendiciones. Queremos también compartir esas bendiciones, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué decimos en el nombre de Jesucristo? Por el libro de los Hechos decía, sacaban demonios en el nombre de Jesucristo, sanaban enfermos en el nombre de Jesucristo, bautizaban en el nombre de Jesucristo, y todos los primeros cristianos hacían las cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿A dónde tú vas? Es una pregunta expresa que Pedro le hace cuando ve que su maestro va a ser crucificado. De repente se pierde y dice: ¿a dónde tú vas? Pero lejos de que la predicación sea que Pedro le pregunta a Jesús: ¿a dónde tú vas? Yo quiero preguntarte a ti, que me estás oyendo, ¿a dónde tú vas? Yo recuerdo hace tiempo que el pastor Oseas Herrera, Dios te bendiga, hermano, sé que me estás escuchando. El hermano fue mi maestro cuando yo estaba estudiando para ministro en el CREA. Y yo recuerdo que un día nos hizo un test o nos hizo un examen y nos dio unas hojas para que llenáramos o llenásemos de qué queremos hacer dentro de 5, 10, 15, hasta 20 años. En aquel tiempo yo recuerdo que tenía una depresión profunda. Aún así yo estaba estudiando para ministro. Y yo recuerdo que todos mis compañeros, alrededor de 40, 50 compañeros, estaban llenando todas sus hojas, 2, 3 hojas. Y a mí me alcanzó para media hoja. Me alcanza para media hoja porque no tenía proyección de vida, estaba deprimido, no me llegaba para nada. Todo el mundo se desplayó y empezó a decir que yo quiero ser obispo, quiero ser pastor, quiero hablar a las naciones, lo quiero tocar, quiero cantar, mi familia, quiero vivir en tal parte, y empezó a hacer su proyección de vida, y la vida mía era muy corta. Yo te pregunto, ¿no estarás igual que yo en aquel tiempo? ¿A dónde tú vas? Ahora tal vez si tú me pongas a llenar, no acabo con 5 o 10 hojas, porque yo tengo muy claro a dónde quiero ir dentro de 2, 3, 4, 5, 15 años, dónde yo quiero estar. ¿Qué iglesia quiero tener? Si me haces la pregunta, también te la puedo responder esa pregunta. Y tal vez si el hermano Oseas, que Dios lo bendiga, me puede poner la misma test, a lo mejor lleno 5 o 6 hojas y no media hoja como aquel día. El hermano me manda a hablar y me dice: Abel, algo tienes, estás deprimido, ¿qué pasa? Nomás me llenaste media hoja y tus compañeros llenaban 3, 4 hojas. Es donde me di cuenta que la depresión o cosas que a uno le pasan va menguando nuestra visualización de nosotros hacia el futuro. Jesús ahora, cuando Pedro pregunta, a Jesús, ¿a dónde tú vas? Yo creo que a la humanidad, ahora Jesús le pregunta y le dice: ¿a dónde tú vas?
¿Estás trabajando en una iglesia? Gloria a Dios. Hay gente que dice, aquí nací en esta iglesia, aquí crecí, aquí estoy dando frutos y jamás me voy a ir y quiero que mis hijos, mis nietos sigan en esta iglesia. ¿A dónde tú vas? Los apóstoles estaban hechos no para una cosa, no para una ciudad, no para una iglesia. Los apóstoles estaban hechos y diseñados para hacer grandes cosas en el mundo. Imagínate que Pablo estuviera pensando en hacer cosas pequeñas en una iglesia y decir, aquí crecí en esta iglesia, aquí crezco, aquí me desarrollo, aquí muero y mis hijos nacen aquí. Es muy bonito pensamiento, pero es lo que Dios quiere para tu vida. ¿A dónde tú vas? Hay que muchas veces dejar las cosas que nos tienen, que las cuestiones de confort, las cosas donde creemos que estamos bien. ¿A dónde tú vas? Yo quiero que empieces a reflexionar más bien. ¿A dónde tú vas? No. ¿A dónde quiero ir? Haz ese test en tu vida. Llena las hojas, a ver cuántas hojas llenas. A ver si tu vida está, verdaderamente tú estás prolongando las bendiciones de Dios. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde tú vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Sabes que mi alma, mi vida daré por ti. O sea, quería convencer de una manera u otra, pero al Señor, ¿sabes que voy a dar mi vida? Es más, si quieres me tiro de un barranco para demostrarte que yo puedo hacer cosas. Déjame ir donde tú vas, enséñame donde tú vas, porque el Señor le acaba de decir, a donde yo voy, tú todavía no puedes ir ahora, no es tiempo tuyo. Y mucha gente quiere caminar rápido y mucha gente quiere hacer cosas. Ay, ¿por qué me tienes aquí? Porque yo quiero también ser líder de célula, yo quiero ser el que canta. ¿Por qué no me dejan cantar? Porque no entienden que no es su tiempo, todos tienen su tiempo, dice Eclesiastés. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? Yo no vi a Jesús cuando él lo dijo, no, pero no es muy difícil de imaginarse que sonrió Jesús cuando dijo, a ver, ¿escuché bien? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo quiero ahora ser un poquito defensor de Pedro. He oído predicación tras predicación de críticas a Pedro, que Pedro negó a Jesús 3 veces, que Pedro se bajó de la barca y se hundió, y que Pedro era impulsivo, y que Pedro era esto y Pedro era el otro, y muchas críticas hacia Pedro. Pero déjame te platico una cosa para un poquito ampliar la versión de Pedro. Pedro no fue el único que negó a Jesús. Todos los apóstoles negaron a Cristo cuando iba a ser crucificado. Todos los apóstoles. Simple y sencillamente, Pedro insistió en seguir a su Jesús, a su maestro, por eso recibió esas palabras. No porque todos los apóstoles, y no hay una predicación que haya escuchado yo, que haya negado todos al Señor Jesús. Siempre se basan en las 3 negaciones de Pedro. También cuando la barca, Pedro nada más dice que se bajó, sí, y los 11 cobardes que se quedaron en la barca, ¿de qué predicas de ellos? Predicas de un Pedro que se hundió, predicas de un Pedro que no tuvo fe, predicas de un Pedro que cuando vio la tormenta se hundió, predicas de un Pedro que intentó caminar, predicas de un Pedro que lo regañó Jesús al final, sí, predicas de ese Pedro. Yo quisiera que predicaras también de los 11 cobardes que se quedaron agarrados de aquella barca, y gracias a la valentía de Pedro, gracias a que Pedro quiso hacer algo diferente, entonces esa barca quedó estable, porque ese Pedro impulsivo que muchos dicen, o ese Pedro tuvo bendición. Y yo quiero que tú empieces a imaginar, y yo quiero que empieces a tomar un ejemplo en Pedro. Hoy no vengo a criticar a Pedro, hoy vengo a decirte que Pedro se atrevió a decirle, Señor, mi vida daré por ti. Intentó quedar bien con su maestro de una manera o de otra, intentó caminar por el agua, intentó salvar muchas cosas, porque era una persona atrevida. Y esas son las personas que a Dios les encantan, que a pesar de sus limitantes empiezan a hacer cosas grandes para el Evangelio, a pesar de que están enfermos, a pesar de que no hablan bien, a pesar que no tienen un buen léxico, a pesar de que no tienen muchos estudios, intentan, y para eso, para la obra de Dios, eso vale oro. Pedro había estado con su maestro más de 3 años y no sabía a dónde su maestro iba. Pedro vio muchas cosas que hizo el maestro, lo siguió, dormía con él, comía con él, se movía con él, oraba con él. Era su pupilo y no sabía a dónde iba su maestro. A dónde iba Cristo no sabía.
Yo te hago la pregunta hoy, ¿tú conoces bien a tu Dios? ¿Tú conoces bien la capacidad que tiene el Señor? ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Verdaderamente lo sabes? ¿Crees en Dios o le crees a Dios? ¿Tú crees en un Dios cómo? ¿Poderoso, grande, majestuoso? ¿O crees en un Dios porque sientes bonito? Cuando levantas las manos y cantas, tú sientes hermoso. ¿Hasta ahí es tu Dios? Tú no sabes que puedes resucitar a los muertos. Tú no sabes que puedes hacer grandes cosas. Tú no sabes que puedes tú hablar y que Dios te puede respaldar. Tú no sabes que tienes un Dios sobrenatural. Porque si tú lo crees, estás en lo cierto. Dice la palabra de Dios. ¿Crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios están conscientes de lo que Dios o del gran Dios que existe. Pero muchas veces nosotros los cristianos no entendemos el gran Dios que tenemos. Como que limitamos la esencia de Dios. Lo queremos reducir a 3 personas, a una persona, a esto, a algo tan pequeño. Y luego después están diciendo, no que Dios es uno, no que Dios es 3. Y tantas cosas tan pequeñas, no sabiendo la majestuosidad del gran Dios que tenemos. Yo creo que si nos sabemos, la mente humana entiende un día la grandeza, la majestuosidad y todo lo que Dios es, yo creo que ese cerebro humano explota. Pedro ya estuvo con él y no había conocido del todo a su maestro. 3 años consecutivos, día y noche. Y Pedro haciendo preguntas como que ¿a dónde tú vas? Mateo 17 del 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. Mira, hay varios grupos en la palabra del Señor. Hay el grupo de los 120, dice la palabra de Dios que como 120 recibieron el Espíritu Santo. Hay un grupo que como 50 que también fueron a predicar el Evangelio. Hay un grupo de 12 que son los 12 apóstoles. Hay un grupo de 3. Te fijas que se va reduciendo los grupos. Había un grupo solamente de 3 personas que Jesús les hablaba cuando había una necesidad o había que hacer algo sobrenatural, porque tal vez que alguien te avise que tienes un Dios sobrenatural. Hay religiones, hay pastores que mejor dicen, no, mejor hay que las sanidades divinas y los levantamientos de muertos fueron en el tiempo de los apóstoles. Nosotros ya no nos tocó. No quieren pagar un precio, no quieren decir que es verdad. Solamente tienes que pagar un precio grande para que eso suceda. Y fíjate el grupo, 120, 50, los 12, pero había un grupito de 3 nada más que Jesús mandaba llamar cuando había cosas importantes que hacer, cuando había muertos que levantar, cuando había cosas tremendas, nomás les hablaba a 3, o a 1, a 2 o a 3, y esos 3 eran estos que voy a mencionar. Mateo 17 del 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos 3 eran los que estaban capacitados para ver lo sobrenatural. Ese Pedro que criticas tanto que era socarrón, ese Pedro que criticas tanto que era altanero, que era impulsivo, estaba dentro de los 3, de cosas sobrenaturales que podía ver. Y yo quiero hacerte la pregunta, tú deseas que Jesús también te tome dentro de esos 3. Ese grupo pequeño, que de repente empieza a hablar de cosas sobrenaturales y muchos hermanos los juzgan de locos. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, donde no los vieran, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, qué tremenda cosa. Jesús se transfiguró, empezó a hacer otro, para poder hablar con Moisés y Elías, tuvo que transfigurarse porque no podía estar en su carne para poder hablar, y empezó la transfiguración. Yo me imagino que cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús la transfiguración, dijeron, ¿con quién estamos conviviendo? Él verdaderamente es el Dios. Dice la palabra del Señor, y el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Y dice la palabra del Señor, y ese verbo, Dios, se hizo carne, no mandó ningún mensajero, no, Dios mismo
vino en carne y habitó entre nosotros, y estaba aquí Jesús, y Jesús empezó a transfigurarse, y empezó a ver Pedro con unos ojos inéditos. Jacobo y Juan estaban al punto del desmayo, al punto de que no saber qué hacer, al punto de no estoy entendiendo qué está pasando, al punto de que esto es mucho para mí, porque estaba viendo cómo su maestro se estaba transfigurando grandemente. Qué tremenda palabra. Y se transfiguró delante de ellos. Qué hermoso. No todos estamos preparados para ver una transfiguración. No todos estamos preparados para ver que alguien resucite a alguien, que un paralítico se pare. Por eso ese galardón, ese premio, esa unción se le entrega a muy pocos, porque mucha incredulidad hay en todo el ser humano. Y no digo en el ser humano, en el cristianismo, que el Señor no ve con buenos ojos esa incredulidad. Solamente confía en un grupo pequeño de hermanos, y que dice, estos hermanos van a hacer la diferencia. Y Pedro, cuando sale lleno del Espíritu Santo, va con el cojo y le dice, levántate, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con su maestro. Qué tremenda palabra. ¿A dónde quiero llegar? A que Pedro, viendo esa transfiguración, Pedro viendo cómo Jesús resucitó a Lázaro, viendo cómo muchas maravillas, viendo ese Jesús cómo caminó por el agua, vio cómo caminaba por el agua, vio cómo levantaba paralíticos, vio cómo resucitaba muertos, vio cómo sanaba leprosos, vio cómo sacaba demonios, y aún así Pedro no conocía a su maestro del todo. Paz de Cristo. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Has transfigurado? ¿Has visto transfigurar a Jesús? ¿Has visto levantar muertos a alguien? ¿Has visto como un paralítico? Si Pedro, conociéndolo, durmiendo, levantándose, aprendiendo del mismo maestro, no sabía a dónde iba su maestro, ¿tú sí sabes a dónde va? ¿A dónde tú vas? Le dijo Pedro al Señor, ¿a dónde tú vas? Tú te puedes hacer la autopregunta, ¿a dónde yo voy? ¿Qué estoy sirviendo en la iglesia? ¿Un cristianismo mediocre? ¿Un cristianismo de ahí se va? ¿O nomás con esto que haga me siento contento, expío mis culpas? ¿Quieres hacer la diferencia? Puedes hacer la diferencia en tu iglesia. Gloria al Señor Jesús. Un día un pastor me platicó que evangelizó a 2 hermanos que trabajaban en una empresa transnacional grande, y se encargaba esas personas se encargaban de proyectos, eran gente bien capacitada de dinero, y esa gente llegó a la iglesia a los pies de Cristo, y la iglesia era de 300, 400 miembros, y dice que las personas estaban encargadas de la proyección de las cosas. Ellos se dedicaban en su empresa a decir, en 3, 5, 10, 15, 20 años, ellos proyectaban cuánto iban a estar ganando, cuánto la empresa iba a generar, dónde iban a estar, cuántas plantas se iban a abrir. Había proyecciones a largo plazo, en base a muchas gráficas, en base a muchos datos. Ellos alimentaban su sistema, y su trabajo era proyectar. Cuando llegaron a aquella iglesia y aceptaron a Cristo en su corazón y entendieron que Cristo es el poder, esas personas doblegaron su vida a Cristo, y cuando llegaron con pastor, le dijeron, pastor, ¿a dónde nos llevas? Dice el pastor, pues no entiendo, pues hacemos culto el domingo. No me estás entendiendo. ¿A dónde me llevas? Pues a la vida eterna, a Cristo, a las bodas del Cordero. No, esa pregunta no. Esto va a ser más específica. ¿Dónde vamos a estar en 3 años como iglesia? ¿Dónde vamos a estar en 5 años como iglesia? ¿Dónde vamos a estar en 10, 15, 20 años como iglesia? Paz de Cristo. Dice el pastor que se quedó congelado. Una, porque su denominación hace cambios de pastores, y la otra es porque no sabía responderle. Dice que se fue y oró, y le dijo, mañana te voy a decir. Dice que el siguiente día llegó y les dijo, ya sé a dónde, dice, a donde ustedes me ayuden a llegar. Las personas empezaron a proyectar, empezaron a hacer cosas dentro de su conocimiento que tenían ellos afuera, y empezaron a implementarlo en la iglesia, y el pastor empezó a dejarlos, y esa iglesia ahorita rebasa por mucho los 1000 miembros.
Pastor, tú que me estás escuchando, te pregunto, ¿a dónde tú vas como iglesia? Si yo te preguntara, ¿dónde está tu iglesia en 5, en 15, en 20, en 30 años? ¿Tú me podrás responder? ¿Tú podrás decirme a dónde? ¿A dónde llevas a tu iglesia? Líder, ¿a dónde vas? ¿A dónde tú vas? ¿Vas a ser siempre líder? ¿Vas a estudiar para ministro? ¿Vas a hacer no sé, qué vas a hacer de tu vida? ¿A dónde tú vas? Mira, el solamente ir porque sí en la vida, eso no es de fe. Estamos nosotros por fe, no por vista, dice la palabra del Señor. Por vista es lo que vemos, es lo que alcanzamos a percibir, pero por fe, dice la fe, es la convicción de lo que se espera. ¿Tú qué estás esperando? Es la certeza de lo que se espera. ¿Tú qué tienes certeza? La convicción de lo que no se ve. ¿Has proyectado con fe algún camino para Cristo, algo para Cristo? Tienes que empezar a actuar con fe y no por vista. Mira lo que Jesús respondió a Pedro. Donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. En la nueva versión, Santa Catarina, Nuevo León, México, es, Pedro, a donde yo voy tú no me puedes seguir porque no estás capacitado. No estás preparado para seguirme. Aunque me patalees, aunque me grites, aunque lo que tú quieras hacer, no estás capacitado para ir. Y muchos hermanos en las iglesias, esas palabras no las toman bien. Hermano, capacítate, estudia, échale ganas, haz frutos de arrepentimiento, haz frutos en tu iglesia para que esta frase no actúe en ti. Hay hermanos que quieren volar o correr antes de gatear. Ya quiero ponerme, y es muy lindo ese sentimiento, pero no es correcto. Dice, a donde yo voy no me puedes, no estás, Pedro, no estás capacitado, mas me seguirás después. Dios nos dice, te quiero llevar a lugares grandes, a hacer cosas majestuosas para el evangelio, pero es necesario que te prepares, es necesario que corras esta carrera, es necesario que pases por pruebas, es necesario que pases por luchas. Mira, no es parte de la predicación, pero te voy a leer Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os has perdido para zarandeaos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmar a tus hermanos. Eso fue después. Cuando Jesús le dice, a donde yo voy tú no puedes ir. Pero despuesito que le dijo eso, le dijo lo otro en Lucas 22, 31. Satanás me ha pedido a ti como a trigo, para que te zarandee, como a trigo. No le dijo Jesús, voy a estar orando por ti para que no pases esa prueba. Ojo. Le digo, voy a estar orando por ti para que pases, o que te dé fe y pases esa prueba. Porque tenía que pasar por situaciones para ser maduro en el evangelio, y él una vez confirmado ayudara a sus hermanos. Dios nos tiene preparadas tantas cosas para el año 2017. Hermanos, pastores, líderes, este año 2017, entiende, es nuestro año, es nuestro, hay que tomarlo, hay que hacer grandes cosas. Mira que quedan 4, 5, 6 meses, no importa lo que no hicimos los primeros 6 meses, vamos a multiplicar el trabajo antes de que termine el 2017, para cuando llegue el 2017, el 31 de diciembre, y estemos enfiestados, y estemos diciéndole gracias Señor, porque me hice un día más de vida, estemos gozosos, porque tuvimos mucho fruto. Dice la palabra de Dios que el pámpano que no lleva fruto será cortado. Al contrario, que nos cuide, que nos haga resplandecer más. Este año es nuestro año. Este mes es nuestro mes. Esta temporada es nuestra temporada. Basta ya de agachar la cabeza. Basta ya. El enemigo ha hecho estragos en tu iglesia. El enemigo ha hecho estragos en tu familia. El enemigo ha hecho estragos en tu salud, en tu familia. Ya le dimos mucha chance. Ya hay que decirle, el Señor te reprenda. Ahora este año es nuestro año. Vamos a salir de atrás y vamos a ir hacia adelante. Vamos a contraatacar al enemigo y decirle, aquí estamos la iglesia. No sé en qué iglesia tú estés, pero yo estoy en la iglesia de la Misión de García. Y yo digo firmemente, este año es nuestro año. La iglesia de la Misión de García. Este año vamos a hacer grandes cosas para el Señor. Estos meses vamos a capacitarnos. Estos meses vamos a pelear esa batalla. Vamos a incrementar esa batalla.
y que el enemigo sepa que estos meses van a ser de nosotros. Basta ya de que el enemigo nos tiene con la cabeza agachada. Basta ya que nuestras iglesias no crecen. Basta ya que se bautizan 20 y se van 20. Basta ya que bautizas y bautizas y bautizas y tienes bautismo y pones en el Facebook y pones en el WhatsApp y anuncias los bautismos y bautizas en 40, 30, 50, 20, 60 y tu iglesia sigue siendo la misma. No hay una banca de más. Basta ya de que nuestras iglesias no crezcan. Basta ya de que las iglesias se están vaciando. Basta ya que no crezcamos. En el nombre de Jesucristo, agarra la palabra y di, este año va a ser nuestro año, Santa Catarina. Ay, es que ya son bien incrédulos, es bien difícil. No, lo estás declarando. Hay que hacer grandes cosas en el evangelio. Si estuviéramos en una iglesia te dijera, dale un aplauso fuerte a Cristo. Tengo ganas de darle un aplauso fuerte a Cristo y decirle, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a salir de la ofensiva, vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a desgastarnos en Cristo. Basta ya que queremos destruir, ahora vamos a hacer otras cosas diferentes con Cristo. Creemos que este año es nuestro año. Esta iglesia va a crecer. La iglesia de Cristo va a crecer. El enemigo, te voy a decir un secreto, nada más no se lo digas a nadie. No entiende. Dice un dicho afuera, más sabe el diablo por viejo que por diablo. No es cierto. El diablo cuando persigue la iglesia es cuando el crecimiento es más fuerte, cuando hay persecución, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedades, cuando la iglesia crece más. Mira que el apóstol Pablo, cuando escribía esas hermosas cartas que lees de Primera de Corintios, Segunda de Corintios y todo lo que escribió Pablo, no lo escribió estando en una silla cómoda o en un aire acondicionado como el que estoy ahorita o unas instalaciones que se los agradezco a los hermanos tan bellas. No, lo hacía desde una cárcel donde estaba sentado, donde la cárcel se le metía el agua, hacía frío, no le daban de comer, estaba desgastado físicamente, lo amedrentaban todo el día, había mucho sol en el día, mucho frío en la noche, no le daban un cobertor para que se durmiera, no dormía en días, y en ese estado Pablo empezó a hacer sus cartas paulinas y empezó a dejarnos tantas cosas, porque cuando hay prueba y necesidad, hermanos, entonces Dios empieza a actuar. No hay mayor oración. Los pastores podemos dar una clase, una maestría, si es posible, en oración, pero la mejor oración, hermano, es cuando tú estás pasando por tempestades y estás pasando por terremotos, y cuando la iglesia está pasando por prueba. Las oraciones, a lo mejor te dieron una clase entera de oración, a lo mejor te dieron un curso completo de oración, pero tu mejor oración es cuando tienes la necesidad y empiezas a decir cosas que no sabías que podías decir, y donde puedes clamar al Señor, quítame esta enfermedad, mira que la iglesia no crece, mira que mi familia, mi esposo no está en Cristo, mira que mi hijo es un drogadicto, mira que yo tengo problemas, mira que estoy endeudado. Y es cuando tu oración se va afinando, y es cuando tu léxico, tu boca, tu espíritu va aprendiendo a orar. No puedes tomar mis clases de oración, pero tú cuando estás orando es cuando tú estás teniendo comunión con Dios, y tu oración más grande es cuando entra la necesidad en tu vida. No hay mejor clases que te enseña la necesidad, te enseña a depender más de Él. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Te enseña a sentir su presencia de una manera especial. Hermano, no estés decepcionado si tu iglesia es pequeña, si no estás creciendo, si estás enfermo. Es que yo no crezco porque soy un pastor que tengo diabetes, es que tengo presión arterial alta, es que tengo esto, pero si estuviera más joven, si no estuviera así. No, hermano, este año es nuestro año. Es mentira del diablo que no puedes. Mira a Moisés, a qué años empezaron. Mira a Abraham, en qué años empezó. Mira mucha gente de éxito, a cuántos años empezó. Mira, hermano, Jesús, aunque no nos podemos comparar con Él, para Él sea la honra y la gloria, solamente le bastaron 3 años para impactar a un mundo, para decir, el mundo se divide en dos, antes de Cristo, después de Cristo. La humanidad, el judaísmo, todas las religiones del mundo se basa en el tiempo de nosotros, del cristiano. Antes de Cristo y después de Cristo. Los chinos tienen otro calendario, pero cuando quieren vendernos a nosotros, se tienen que someter al tiempo de nosotros. Estamos en el 2017 después de Cristo, porque sabemos que Cristo murió y resucitó. La humanidad se impactó, la moneda, la economía, todo fue impactado por Cristo. ¿A dónde tú vas? A donde yo voy no puedes seguir ahora.
pero me seguirás después. Termino con esto, hermanos. Y le dijo Pedro, ¿cuántas veces nos hemos dicho lo mismo? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Es más, mi vida dame por ti. Una afirmación que llevaba un argumento emocional, un argumento sin sentido, algo que sale de la boca pero no hay un compromiso detrás de él, algo que, Señor, yo voy a dar mi vida para Cristo, yo voy a dar mi vida para Santa Catarina, algo emocional, algo que no existe, algo que yo me acuerdo que cantaba aquella canción, heme aquí, yo iré, Señor, y yo me acuerdo que esa canción de heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí que dispuesto estoy, llenaré tu gloria, llevaré tu gloria a las naciones. Y muchos jóvenes pasaban como 200 jóvenes, yo quiero ir a las naciones, porque sentían una emoción en el momento, y yo quiero ser ministro, yo quiero ser enviado. Y cuando empezaban a dar las clases para mandar, de los 200 jóvenes iban 2 o 3 jóvenes, porque la emoción los ganaba. Y muchas veces nuestra emoción nos gana, y más cuando sentimos la presencia de Dios, porque nos sentimos poderosos, nos sentimos que podemos hacer todas las cosas. Cuando hay cobertura podemos hacer, y Pedro se nos emocionó, y Pedro se nos emocionó al grado que diga, mi vida daré por ti. Ay, Pedro, seguro, fíjate lo que estás diciendo. En las reuniones de jóvenes en aquel tiempo pasaban 200, yo recuerdo, y pasaban 300 jóvenes. Y yo quiero que me mandes a las naciones, a los ranchitos allá a comer huevo, y si bien nos va a comer frijoles, llevaré a las naciones. Cuando llegabas a tu casa, veías la tele, te acostabas en una cama, como que tu perspectiva, como que tu intención de irte, como que empezaba a cambiar. Hermano, quita el emocionalismo de tu vida, quita los sueños guajiros de tu vida. Haz una realidad con Cristo, prepárate, estudia, lee la palabra, ayuna, ora, haz cosas para que Dios te empiece a llevar a lugares que tú no conoces. Tenemos un Dios sobrenatural. Ya leímos que nomás 3 eran los que estaban capacitados para ver lo sobrenatural. Yo quiero que tú estés capacitado para ver las cosas sobrenaturales que Cristo te tiene preparado. Solamente tienes que creer en Él. 38, versículo 38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Una sonrisa en Cristo. A ver, Pedro, a ver si entendí bien. A ver, Jesús le respondió, a ver, Pedro, tu vida pondrás por mí. De cierto os te digo, Pedro, no, tu vida no, algo más pequeño, algo más simple, algo más palpable. No, olvídate de tu vida, hazla a un lado. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No mi vida, no tu vida entera, no que te eche los leones, no, mi alma, no, tu vida no. Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir que no cantará el gallo 3 veces antes que me hayas negado. Termino, porque el tiempo ya es corto en este radio, y yo sé que es cara, y quiero respetar los tiempos, no porque te hubiera echado otra predicación otros 20 minutos. ¿Cuántas veces has negado a Cristo? No, yo nunca, pastor. ¿Cuántas veces? ¿Conocen que eres cristiano porque oyes cantos o por tu comportamiento? Cuando nuestros ojos voltean a ver algo indebido, cuando tus oídos escuchan algo que no deben de escuchar, cuando empiezas a ver programas en televisión o en internet o cosas que no debes de ver, estás negando a Cristo. ¿Cómo entonces le dices a Cristo que quieres entregar tu vida si no cuidas tu testimonio, si no cuidas tus ojos, si no cuidas tu oído, si no cuidas tu boca, si no cuidas tu lengua, si no cuidas muchas cosas? Si Dios nos pudiera responder con palabras audibles, si Dios nos pudiera responder, nos dijera, ay, Abelito,
¿cómo que mi vida darás por mí? Entonces, y me dijera cosas tan sencillas. En lo poco fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré. Dice Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Los que no cuidaron lo poco, no entrarán en el gozo del Señor. Muchos dirán allá, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Yo hablaba de tu palabra, yo fui un buen cristiano, yo di mis diezmos al tiempo, yo sí, pero muchas veces me negaste con tu actitud, con tus ojos, con tu mente. Si tú no estás yendo a predicar el evangelio, estás negando a Cristo por omisión. Si no llevas una alma cada mes a Cristo a la iglesia, si no estás llevando almas a tu iglesia, si no estás llevando almas, amigos tuyos, estás negando a Cristo, porque estás negando a Cristo por omisión. Y tú tienes que ponerte a trabajar en la obra del Señor. Hermanos, yo termino diciendo, ya dije muchas veces termino, pero ahora sí voy a terminar. ¿A dónde tú vas? ¿Vas en buen camino? ¿Vas por un lugar bueno? ¿Le ayudas a tu pastor? Pastor, ¿a dónde tú vas? Líder de célula, ¿a dónde tú vas? Amplía tus horizontes, expande el evangelio. Esta vida es corta y hay que pegarle con todo en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, Pastor Abel Murillo, de la iglesia La Misión de García. Dios te bendiga, hermano. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija.